Hola, buenas tardes. Mi nombre es Grecia San Gabriel Aranda. Esta es mi presentación del Reto 5, Desarrollos Económicos Empresarial en México, del módulo Aspectos Culturales y Psicosociales de México. Empecemos. ¿Qué es la clase media en México? Las condiciones de la clase media no solo involucran un carácter socioeconómico, sino también un carácter sociocultural. Esto último es lo más inestable y no es fácil de delimitar. No hay una definición consensuada de clase media para fines estadísticos. Lo que hay es una serie de prácticas aproximativas centradas casi exclusivamente en ingresos corriente y una sola dimensión socioeconómica de un fenómeno complejo. Esto según el INEGI 2010. Para llegar a la clase media, tenemos que cumplir con algunas características, las cuales son las siguientes. ¿Qué características se necesita para considerar a una familia o una persona de clase media? En los análisis del INEGI se evaluó algunas características que se consideran para poder pertenecer a la clase media. En estas son 17 variables. El número de cuartos, el número de televisiones, número de computadoras, gastos de carne, de ganado de mayor, gastos de carne de pollo, gastos de alimentos, bebidas fuera del hogar, gastos y servicios del hogar, gastos en educación cultural y recreativa y recreativos, gastos en servicios de conservación en vivienda, gastos diversos, además de los gastos turísticos, incluye paquetes para fiestas, seguros de auto y contra incendios. Gastos de regalos otorgados, gastos de luz, gastos de agua, gastos de telefonía, pago de tenencia, pago de tarjetas de crédito, adquisiciones activas, compra de casa, condominio, locales, terrenos, etc. Bueno, esto según Franco 2026. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, la clase media es más compleja de lo que a veces se nos hace creer. Por ejemplo, en El Economista, Esquivel menciona que la metodología del organismo internacional considera clase media a quienes perciben más de $17, alrededor de $300 pesos mexicanos, tipo de cambio fix 17.50 pesos, unos 9,000 al mes. ¿Qué alcanza con esta cantidad de dinero? El ingreso promedio mensual de este estrato social es de 22,297 pesos. El que la clase baja apenas llega a los 11,343 pesos y del segmento altos ganan 77,975 al mes. Esto según El Economista Franco 2026. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos anteriores, hay otro punto que debemos de considerar, que es, sin embargo, los niveles máximos y mínimos de la clase media varían mucho según la zona, rural o urbana, ya que en estos lugares el promedio económico, el ingreso económico no es lo mismo. Por ejemplo, en la zona urbana, lo máximo que pueden llegar a, obviamente son más también, pero un aproximado son 48,333 pesos. En promedio, 23,452 pesos, con un mínimo de 10,000 pesos. Ahora, en la zona rural son 38,628 pesos y un promedio de 18,563 pesos y un mínimo de 8,197 pesos. Según esto, el INEGI,
citado por Franco 2026. Ahora, ¿qué características se toman en la clase media para considerar a una familia que es clase media? Cuenta con al menos una computadora, gasta alrededor de 4,400 pesos el trimestre, en cifras más actuales, en consumir alimentos, bebidas fuera del hogar. Abona alrededor de 1,600 pesos, un aproximado de la cifra actual, en tarjetas de crédito. Que al menos uno de los miembros tenga salario con contrato escrito o labore para una empresa con razones sociales del sector privado. Que la cabeza del hogar sea una persona que cuente con al menos educación media superior. El jefe del hogar tiene que estar casado. Se integra en 4 miembros la familia. Uno o más hijos asisten a escuelas públicas. La vivienda sea propia o que se esté pagando y se haya financiado con recursos de la familia, o un crédito de interés social, acceso de la clase media a servicios privados. Esto según Franco 2026 en El Economista. Ok. El acceso a la clase media y a los servicios privados. En el 20.4% al servicio doméstico, el 31.5% a escuela privada, el 41.7% a tarjetas de crédito, el 55.3% a TV de pago. Esto lleva plataformas de entretenimiento, 61.6% a un automóvil y 74.0% de internet. Esto según Franco 2026 en El Economista. Eres de la clase media. Ingresos, gastos, características de los hogares en este estrato social. Definición de la clase media. A lo largo de la historia, la clase media nos ha acompañado con diversos nombres, con diferentes características, pero siempre ha estado en nuestra historia. Ok, la primera vez, la definición para empezar normativa, socioeconómica e históricamente de la clase media es una clase de persona intermedia entre la clase de rango o posición social más alta y más baja, la clase social económica cultural que tiene un estatus, ingreso educativo, gustos, etc. Aproximadamente promedio. Ok. La siguiente definición es una clase tradicionalmente intermedia entre la clase aristócrata y la clase trabajadora. El primer texto donde aparece ese término de clase media es Las Suplicantes de Eurípides, su compatriota y padre de la filosofía europea. Aristóteles interpreta su propia idea de la palabra del antiguo dramaturgo griego. La comunidad política más perfecta es aquella en la que la clase media tiene el control y supera el número de las otras dos clases. En la Edad Media, el concepto de la clase media cayó en un olvido el surgimiento del término, y muy probablemente en la clase misma comenzó tras el renacentismo, en la época de los grandes descubrimientos geográficos y conquistas. Recordemos también que pues en este tiempo teníamos otra pirámide de clases sociales, ¿no? Que estaba la monarquía, el clero, bueno. Entonces, ya después, cuando se empieza la época de grandes descubrimientos, que esto es dentro del renacentismo, es cuando se vuelve a tener, se borran algunas
líneas de esa pirámide y pues vuelve a considerarse o tenerse en cuenta esa clase social que sería la clase media. Pero no fue hasta la época de la Revolución Industrial donde esta clase se consolida tras la Revolución Burguesa del siglo XVII. En términos de la economía política occidental, el término clase media aparece documentada por primera vez en el planteo de James Bradshaw en 1745 en Plan para evitar el contrabando de la lana irlandesa a Francia, por Tocqueville, 2013. Ahora, en las teorías sobre la descripción de la clase media, es la más utilizada y replicada, la weberiana. La teoría socioeconómica de weberiana responde a las preguntas: ¿qué es la clase media? La clase media, dice la teoría, que es el amplio grupo de personas en la sociedad contemporánea que se sitúa socioeconómicamente entre la clase trabajadora y la clase alta. De hecho, esta definición ayuda a obtener información más precisa sobre su ámbito de ampliación, el mencionado punto medio de la jerarquía social. Esta misma teoría se puede encontrar como aquellas que consisten en profesionales o dueños de negocios que comparten una cultura de domesticidad, suburbanidad y un nivel de seguridad relativo en forma de habilidades o riquezas socialmente deseadas. Ok, pero no es la única teoría o descripción que tenemos sobre la clase media. Otras dos también muy conocidas es la de Karl Marx, que reconocía la existencia de dos clases antagónicas, el proletariado y la burguesía. Si todas las clases sociales en el ámbito de la relación industrial, la burguesía o los propietarios de los medios de producción y explotaban al proletariado, es decir, quienes producían bienes y servicios y quienes pues gozaban de estos de quienes se llevaban las riquezas, ¿no? Creía que el desarrollo del personal administrativo es... Max Weber creía que el desarrollo del personal administrativo es el estado jurídico que haría que la clase media adquiría cada vez más importancia como clase educada. Se concentró más en el ámbito o términos como mercado laboral, basándose en el tipo de propiedad y servicios utilizados para obtener ingresos reconocidos. Reconocía dos clases socioeconómicas distintas: los propietarios, Besitzklassen o Rentier, y los adquirientes, la Erwerbklasse. La primera se define como una clase de personas que viven de los ingresos procedentes de la propiedad o las inversiones, o que tienen un ingreso fijo como de las tierras o los bonos. Tocqueville, 2013. En México, su crecimiento o su estancamiento. México ha mantenido en los últimos años un crecimiento económico moderado en un rango de apenas el 1% anual. De acuerdo con Fondo Monetario Internacional, del país ha crecido en un entorno ese nivel en los últimos años, un ritmo insuficiente para traducir la mejora significativa a los ingresos de la mayoría de la población. Una parte importante del ingreso y riquezas se concentra en un porcentaje reducido de la población, lo que limita la oportunidad es de movilidad
social, es decir, no todos parten del mismo lugar ni todos tienen las mismas oportunidades para avanzar. En México, de 1940 a 1970, hubo el gran desarrollo económico, una época donde la economía mexicana obtuvo un mayor desarrollo y un derrame económico elevado. Esto llevó a que la clase trabajadora se tuviera mayores beneficios, que hubiera más educación, que tuvieran prestaciones sociales como es un seguro, eh, pero fue hasta 1980 que hubo una crisis económica tras las guerras, donde las ya también llamadas las 3 décadas de pérdidas después del milagro de la economía, donde la economía mexicana comenzó un periodo de estancamiento y retroceso que dieron lugar primero a las famosas décadas perdidas de los 80 y luego a que también perdiera las 2 décadas siguientes. Después del avance económico que hubo, eh, entre guerras, derrame económico, digamos que derrochamiento de la economía que hubo en los 80, acordemos que también estuvo las Olimpiadas en esos años, México tuvo una baja en la economía que dio a lugar que pues nunca, que tardáramos hasta en la actualidad en recuperarnos, intentáramos todavía seguir recuperándonos. El producto per cápita en México nunca se recuperó y aún 2 décadas después se encontraba un 30% por debajo de tendencias anteriores. Burgoyne 2001. La referencia a una década perdida se hace término del crecimiento económico, lo que a su vez se refiere generalmente el crecimiento del producto per cápita. Los primeros años del 2000, en el sexenio del presidente Vicente Fox, se tuvieron los más altos ingresos en la historia de México por un concepto de exportación de hidrocarburos que obtuvo 450,000 millones de dólares según el entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, aunque esto principalmente fue destinado al despilfarro y la corrupción para el debilitamiento y manipulación de las instituciones públicas. 3 instituciones fueron las principales afectadas, que entre ellas fue la Procuraduría General de la República, que se convirtió en una agencia de persecución y el gozo de la oposición política, la Suprema Corte de Justicia, que se convirtió en dorante de la manipulación, y las instituciones electorales y las instituciones federales de la electoral y Tribunal Federal Electoral, que se convirtieron en instituciones legitimadoras de procesos electorales de dudosa validez. Ok. Después tenemos la famosa guerra contra el narco, con 70,000 muertos, la estructura empresarial de México en un panorama nacional. Del 2008 en México, las pymes constituyen en un 4.6% de la total de las empresas y concentran 32.9% del personal ocupado. Es decir, las pymes generan una de cada 3 empleos en México, en donde el 95.2% de las empresas están en estratos de microempresa, EMI, por sus siglas, y emplean el 45.6% del personal ocupado. El resto de las empresas, un 0.2%, son empresas grandes que generan el otro 21.5% de los empleos en el país. Esto según Núñez 2008. Ok, recordemos que después del de Vicente Fox llega Calderón. Entonces, con esta famosa guerra contra el narco,
se crea pues un país inseguro, el nivel socioeconómico también del país pues se ve afectado por esta misma situación de que por la violencia generada en el país. Ok, en la actualidad la estimación oportuna del PIB, la economía mexicana creció el 2.1% en el segundo trimestre del 2006. En el semáforo MCB se encuentra en naranja. En su comparación trimestral, el PIB avanzó el 1.5% después de haberse contraído el menos 0.6%. El avance trimestral fue generalizado a todas las actividades económicas. El primer trimestre del 2006 únicamente dos entidades alcanzaron la meta de crecer al 4.5% anual. En ellas fue Hidalgo con un 82.2% y Tamaulipas con 5.3%. En contraste con dos entidades presentaron una disminución anual, las cuales tres, Campeche, Coahuila y Morelos, mostrando el torpez en el desempeño en términos anuales con contracción del menos 5.3%, menos 4.5% y menos 3.1%. La evaluación del PIB en el segundo trimestre del 2026, de acuerdo al estimado que la economía mexicana creció en 2.1% en el segundo trimestre del 2026, frente al mismo periodo del año anterior, cifras que contrastan con el 0.4% anual observado en el primer trimestre del 2025. Para que México tenga un crecimiento compartido, el crecimiento de la economía debe de ser sostenido a una tasa por encima de la meta del 4.5% anual. El semáforo económico de crecimiento sigue en naranja. El objetivo para las inversiones en México hacia el futuro. En México, la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con el bienestar, esto publicado el 9 de abril del 2026, año actual, tiene el objetivo de catalizar la inversión mixta para detonar el crecimiento económico y la prosperidad compartida. El plan. Lo positivo de esta inversión provee certezas de los inversionistas dentro del marco legal sobre los esquemas de participar en contrataciones de largo plazo, inversiones mixtas, esquemas previstos en leyes, mecanismos de inversión en el sector energético. Y pues las oportunidades es la transparencia del análisis en los proyectos para el desarrollo con bienestar. El Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión estará coordinado por la Presidenta de la República las decisiones que se deben sostener en información pública, criterios claros y estructuras verificables. Para ello, la base de datos de infraestructuras estratégicas, el reglamento según el publicado el 8 de mayo del año actual, debe proporcionar información sobre los proyectos y sus etapas de desarrollo, calendarios, fuentes de financiamiento, bienes y servicios requeridos, dependencias y responsables e indicadores de responsabilidad y desempeño. Con esta información permita reducir la incertidumbre y facilitar la práctica de un mayor número de empresas y dar seguimiento al uso de los recursos públicos y el cumplimiento del objetivo de cada proyecto. Esto publicado por México Como Vamos 2026. Conclusión.
La tasa de interés tipo cambio, consumo interno e inversión nursing son los puntos estratégicos para comprender la economía en la actual, esto según Reséndiz 2026. Entonces, ¿qué va a pasar con la inflación en México? La inflación no solo sube precios, erosiona el margen, altera hábitos de consumo en México en 2026 y obliga a renegociar costos constantemente, aunque se espera que la moderación en algunos periodos en el riesgo real para negociar e inversión para los inversionistas es otro, que la inflación pues no explote, por así decirlo, pero tampoco baje lo suficiente para dar tranquilidad. En este sentido, en el 2026 significa que muchas empresas vivirán un reto continuo entre subir precios sin perder clientes, ajustar costos sin bajar la calidad, operar con más precisión financiera. Esto según Reséndiz 2026. Esto llegó a la conclusión de si tu negocio no sabe cuánta marca en real tiene por producto o servicio, no está listo para el 2026. Esto se conecta naturalmente con cómo entender el dinero en el tiempo cuando hay inflación, especialmente en los temas como el interés simple y compuesto dentro del entorno de las inversiones y los productos financieros, según Reséndiz. ¿Esto qué quiere decir? Que en México lo que vivimos actualmente, aunque la clase media se dice que ha avanzado porque y es aumentado por el creciente número de personas que tienen seguridad social, esto no quiere decir que realmente cumplan con las características que se debe de tener eh, para pertenecer a la clase media. Y esto sería todo por mi parte. Referencias, Franco Fernando, Eres de la clase media, ingresos, gastos y características del hogar de este estrato social, El Economista 2026, INEGI clase media 2020, INEGI cuantificando la clase media en México 2010, 2020, 2021, México como vamos 2026, crecimiento nacional y estatal de la economía mexicana, Núñez R. Gaspar 2013, la estructura empresarial mexicana de 2003 a 2008 hacia la cuarta década perdida. Reséndiz López Ernesto 2026, perspectivas económicas 2026 en México, ¿a dónde están las oportunidades? Villarreal, Cabrelas Castillo y Villarreal Adail David, ¿crecen la clase media en México? 2026.